Y alguien se preguntará, quizá viene una persona nueva y dice, pero vine a la iglesia para que me hablen de cómo se maneja la iglesia. No. Hoy estamos aquí para oír la voz de Dios. Y el principio con el cual vamos a continuar, si Dios quiere, el día miércoles, sobre este tema que es el gobierno de la iglesia, es un principio que debemos conocer y es un principio que tiene que ver con nuestras vidas. Después vamos a ver al final, porque no hay que apurarse. Hay personas que suben al púlpito y ya comienzan a decir, porque tenés que hacer esto. No. Dios siempre pone los fundamentos y después hay un llamado a la reflexión. Y después vamos a ver por qué este tema que estamos y que vamos a ver en esta mañana tiene que ver con la última canción, que es la necesidad de una renovación interior. Así que vamos a comenzar con este tema que va a desembocar, o sea, vamos a tener una mirada amplia y luego vamos a focalizar en el tema el día miércoles específicamente de lo que me han asignado. Nosotros vamos a ver, y por supuesto, basados en la Biblia, en la palabra de Dios, acerca de algo muy importante que se llama el principio de autoridad. Y vamos a ver que el principio de autoridad se aplica en 4 aspectos fundamentales de la vida cotidiana. El principio de autoridad vamos a ver que se aplica en el gobierno, el principio de autoridad vamos a ver que se aplica en el trabajo, el principio de autoridad vamos a ver que se aplica en la familia y luego vamos a ver que el principio de autoridad se aplica en la iglesia. Y de eso vamos a hablar con más en detalle el día miércoles, que normalmente se toman temas más específicos de doctrina. Ahora, es importante saber que para conocer y para aprender sobre el principio de autoridad, nosotros tenemos que reconocer la existencia de un Dios. Porque las personas que no creen en Dios o que no aceptan que haya un Dios que es soberano y que gobierne el universo, tienen otros principios, tienen otras reglas y tienen otras filosofías que muchas veces penetran hacia nosotros y a través de las redes sociales, la familia, muchas veces las películas. ¿Quién es la persona que es el héroe de la película? El muchacho rebelde, ¿no es cierto? La persona que rompe las reglas. Bueno, todo eso tiene que ver con algo que es la desobediencia. Algo que dice la Biblia, y lo vamos a ver, llevamos genéticamente incorporado al momento de nacer. Entonces vamos a ver de dónde surge el principio de autoridad. Vamos a ver. En primer lugar tenemos que decir, que dice la Biblia, que Dios es el dueño de todo el universo y por tanto tiene autoridad y soberanía absoluta. Dios es soberano y tiene derecho de creación. Él hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Dice el Salmo 24:1. ¿Recuerdan ese texto? Hace poquito se mencionó, creo que lo leyó Ale Carrizo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El apóstol Pablo cita este texto en 1 Corintios 10:26 y dice, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Notemos lo que dice el Salmo 89:11. Salmo 89:11. Ahí está. Dice, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. De manera que para aquellos que leemos y creemos en la Biblia como autoridad de la palabra de Dios, leemos allí que Dios tiene derecho sobre toda su creación porque Él creó los cielos y la tierra. Ahora, la Biblia dice que Dios es espíritu, es decir, no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Aparte,
si alguien ha dicho que ha visto a Dios es mentira, porque dice el apóstol Juan que a Dios nadie lo vio jamás. Pero sí ellos pudieron tocar, palpar al verbo de vida, a Jesucristo. Pero dice, Dios, el Dios creador del universo, en la persona del Padre, a Dios nadie le vio jamás. Ahora, ¿cómo vamos a entender el principio de autoridad? Si Dios es espíritu, Dios es el creador del universo, ¿cómo va a ejercer su autoridad en los distintos ámbitos? Bueno, lo que dice la Biblia es que Dios delega su autoridad al hombre sobre todas las cosas en las cuestiones materiales de la tierra. Entonces, hay algo importante que es un principio de delegación de autoridad. La Biblia dice que Dios delega su autoridad. ¿Qué es delegar? Poner en responsabilidades a otra persona para que se haga cargo, para que supervise, para que tome decisiones sobre un aspecto. Noten ustedes que esto que nosotros vemos como principio de autoridad y que parece tan sencillo, hasta ahora va a decir, bueno, Alejandro, hasta ahora lo único que dijiste es que Dios creó todas las cosas, que Dios es espíritu y que ha puesto al hombre para que supervise todos los aspectos de la tierra. Bueno, esto que es algo tan sencillo para aquellos que creen en la teoría de la evolución y que la tierra tiene millones de años y todas esas cosas que nos meten en la cabeza y que son mentiras, para aquellos que creen no son válidos estos principios y dicen, es lo mismo un hombre que un mono. A veces nos parecemos, ¿no es cierto? Y tenemos conductas peores que los animales. Pero la Biblia dice que el ser humano fue hecho a imagen de Dios y aparte la Biblia dice que se nos ha encomendado una tarea que no se la ha dado a ninguna criatura en este planeta, que es tener autoridad sobre todo lo creado en la tierra. Ahora, dice, vamos a fundamentarlo, dice Génesis 1, 27 y 28. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Familias numerosas tengan, dijo Dios. Llenen la tierra y sojuzgadla. Quiere decir, ténganlos bajo su autoridad, su dominio. Dice, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre ha sido puesto como administrador y ha sido puesto como el Señor de toda la creación. Entonces, cuando te dicen, bueno, sí, un pequeño salto del mono al ser humano es totalmente una mentira, porque el hombre tiene un lugar muy especial dentro de la creación. Después dice, una vez que la tierra habitada y conocida y las personas que había hasta ese momento perecieran a causa del diluvio, es decir, a causa del juicio de Dios, porque la maldad se multiplicó, Dios establece con Noé también palabras que señalan que él y su descendencia tenían que tener dominio sobre la tierra. Dice en Génesis, capítulo 9, versículos 1 al 3, la autoridad delegada sobre el ser humano. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán, dice, sobre todo animal de la tierra. Y en todos los peces de mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Dios le da permiso al hombre para que pueda hacer uso de la creación, inclusive matar animales para su sostenimiento y para el uso.
que él considere. Dice el Salmo 8, versículos 6 al 8, hablando de este Dios que no solo ha creado al hombre, sino que lo ha hecho mayordomo o administrador. Dice el Salmo 8, versículos 6 al 8, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, lo pusiste de mayordomo, de administrador al hombre, todo lo pusiste debajo de sus pies, dice David, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Dice, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, Dios crea, Dios delega su autoridad a personas que tienen intelecto, que tienen conciencia, que tienen alma y que tienen espíritu. Y nos diferencia bastante eso de los animales. Y ahora vamos a ver que Dios delega esa autoridad en 4 aspectos. En primer lugar, el gobierno humano. Hay algunos términos que son bastante raros, ¿no? Se ponen de moda en algunas. ¿Escucharon algo como anarcocapitalismo? Algunos que siguen digamos, la línea, o por lo menos los discursos del presidente actual, han escuchado como algo como anarcocapitalismo. Bueno, anarco viene de anarquía, y anarquía quiere decir sin gobierno, sin gobierno. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que la Biblia establece que haya gobiernos? Porque justamente nosotros vamos a la palabra de Dios. Quizá hay otras filosofías, otras líneas de pensamiento que dicen, bueno, yo no acepto ser gobernado por nadie. Y vamos a ver justamente dónde está el problema, ¿no es cierto? Era muy fuerte al principio de los 1900, aquí, años 1900 en Argentina, un movimiento que se llama movimiento anarquista. Llegaban muchos barcos de Italia, de España, y allá estaba muy impuesto lo que era esa política anarquista, es decir, el rechazo a las autoridades. Y si nosotros leemos un poquito de historia argentina, vamos a ver que muchos de ellos fueron autores de varios atentados y se los adjudicaban a ellos como los anarquistas, es decir, los que estaban en contra de la existencia de un gobierno. Me estaba acordando cuando preparaba este tema, cuando era un adolescente, estaba el gobierno militar, siempre estaba la propaganda y decía, nosotros vamos a luchar y vamos a exterminar, decían, el comunismo, el marxismo nihilista. Y me quedó esa palabra, porque ellos siempre decían, se vienen los nihilistas. Es una palabra que si la buscamos en el diccionario está, nihilista, nihilismo, pero la usaban mucho para combatir lo que en ese momento se llamó la subversión. Estamos hablando de lo que fue el gobierno militar, el proceso militar, donde hubo una guerra interna acá muy cruenta. Y una de las cosas que se decía siempre y que veíamos las propagandas en la televisión decía, vamos a erradicar a los nihilistas. Es decir, en ese momento había un apoyo muy grande a nivel mundial de la Unión Soviética para expandir el comunismo, y el comunismo se había metido también en Argentina. Y me quedó esa idea. ¿Y saben lo que es nihilismo? Nihilismo es el rechazo a toda autoridad religiosa, moral o política. Es decir, es la destrucción del orden establecido, es la rebeldía contra las autoridades establecidas. Es decir, es más o menos lo mismo que anarquía, para no hacerlo muy largo. Ahora, uno puede simpatizar con toda idea de rebeldía frente a la opresión, y la Biblia condena todo tipo de opresión. Tampoco estamos a favor de gobiernos que sean opresivos, dictatoriales o cruentos, o no permitan la libertad religiosa. Pero después vamos a ver qué pasa si no estamos de acuerdo. Ahora, vamos a la forma de gobierno. La Biblia dice que el ser humano tiene que regirse por una forma de gobierno. Vamos a leer en Génesis 9:6. Dice Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios
es hecho. Aquí en Génesis 9:6 se establece, en el libro de Génesis se establecen todas las cosas que tienen que ver hasta el día de hoy. Por eso aquellos que odian el modelo cristiano siempre van a tratar de desacreditar el libro de Génesis. En los primeros 10 capítulos nosotros tenemos todos los principios de todo, de la familia, del gobierno, del trabajo, todos los principios acerca de la sociedad moderna. Pero, por supuesto, hay gente que dice, no, ese libro no lo aceptamos. Dice entonces allí, hablando acerca de la necesidad de un gobierno humano, que el que derramare sangre inocente, noten lo que dice, no dice que le va a caer un rayo y lo va a juzgar. Tampoco dice que va a haber un día en el juicio final donde va a tener que dar cuentas, que lo cual es cierto, y eso se revela más adelante y más claramente en el Nuevo Testamento, sino que dice que hay una forma en la cual está establecida, en la cual hay un gobierno que ejecutará la sentencia y el castigo. Allí se inicia, por supuesto que hay más textos, que vamos a ver 2 nada más y pasamos al otro punto, acerca del principio de autoridad de un gobierno humano. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos capítulo 13:1 hemos leído, 1 Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. El motivo entonces del gobierno humano, según lo establece la palabra de Dios, es para otorgar leyes, para aplicar leyes que frenen la conducta malvada o la conducta incorrecta de las personas. Y ya vamos al segundo punto, para ser más rápido y para llegar al tema que tiene que ver con la vida práctica. Estamos viendo que Dios es el soberano, el creador de todo, estamos viendo que Dios delega esa autoridad al hombre, estamos viendo y terminamos con el primer punto muy rápidamente, que Dios establece un gobierno humano y no nos pregunta si nos gusta, si no nos gusta, si lo apoyamos o si no lo apoyamos. Dios dice que debemos sujetarnos a las autoridades y a las leyes de cada nación. Segundo punto, Dios establece autoridad en la organización del trabajo. Dios establece autoridad en la organización del trabajo. Entonces nosotros vamos a ver que en la Biblia el caos es sinónimo de algo que desagrada a Dios y que el orden es algo que proviene de Dios, porque dice el apóstol Pablo a los Corintios, frente a una iglesia que funcionaba de manera anómala, desordenada, dice, Dios es Dios de orden. En ese orden hay un gobierno humano, en ese orden se establecen autoridades dentro de la organización del trabajo. Vamos a leer un solo texto, Efesios 6:5, simplemente como ejemplo, ya que allí se habla de esclavos y el empleado no es un esclavo y el patrón tampoco es un amo, pero el tema es ejemplificar, ¿no es cierto? Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo. Acá tampoco está diciendo, obedezcan si es bueno, obedezcan si los trata bien, obedezcan si le da de comer todos los días. Dice, obedezcan, ¿de qué manera? Dice, con temor y temblor y sencillez. Entonces la Biblia nos está pidiendo cosas que vamos a ver, nos exceden nuestra capacidad humana. Por eso es que estamos aquí en la iglesia buscando la ayuda de Dios. La Biblia me dice que tengo que obedecer entonces a un gobierno humano que ha sido establecido por Él, aunque el gobierno no me guste y no haga leyes a mi favor. La Biblia me dice que tengo que obedecer a aquellos superiores en el trabajo, aunque no me gusten y a veces me traten de manera incorrecta o descomedida o haya maltrato. La Biblia me dice que también el tercer punto, que hay un orden dentro de la autoridad de la familia, algo que también ha sido
tratado de subvertir, de cambiar, de desvalorizar, sobre todo a través de la influencia que nos llega, de que la familia puede constituirse de cualquier manera y de cualquier forma, y la autoridad puede recaer en cualquiera de las personas de la familia. Entonces Dios establece que el hombre ejerza autoridad y que los gobiernos ejerzan autoridad, que en el trabajo haya una línea de autoridad que haya que respetar y que en la familia también haya una línea de autoridad que haya que respetar. Leemos nada más que 1 Corintios 11:3, porque el tema de la familia ya se ha dado varias veces. 1 Corintios 11:3. Allí dice: pero quiero que sepáis que Cristo, dice, es la cabeza de todo varón. Cabeza es aquella persona que está en orden de autoridad, ¿no es cierto? Cristo, autoridad de todo varón. El varón es autoridad de la mujer y dice Dios, la cabeza de Cristo. Son textos en los cuales no vamos a entrar, pero sí, para aquellas personas que nos visitan, queremos decirle que la Biblia tiene también un orden establecido donde ha puesto al hombre como jefe de familia, independientemente de si gane más o menos, porque a veces las mujeres tienen más capacidad y tienen mejores salarios que los hombres, pero Dios ha puesto al hombre como jefe de familia, ha puesto a la mujer como compañera, y también la Biblia nos habla que los hijos deben estar en sujeción a los padres. Ese es el orden que deviene de un Dios que, por ser el creador de todo, tiene la autoridad para establecer todo ese tipo de indicaciones. La autoridad para decir que debemos obedecer un gobierno porque lo ha establecido, la autoridad para decir que debemos obedecer en el trabajo porque así lo ha establecido, y la autoridad también para decir que nosotros tenemos que obedecer aquello que tiene que ver con la constitución de la familia. Recordemos que los deberes de la mujer en el matrimonio son respeto y obediencia, y el deber del varón es amor y sacrificio. O sea que no es que uno va a ser un déspota, el varón, ni tampoco digamos que la mujer va a ser alguien que provoque entonces malas reacciones en el hombre. Todo esto que es tan hermoso y tan lindo, vamos a ver por qué es tan difícil de cumplir. Vamos al cuarto punto de esta mañana, el que seguiremos, si Dios quiere, el día miércoles. Dios ha establecido que las iglesias locales tengan organización y autoridad para su funcionamiento. Y es el cuarto punto. Ustedes ven entonces que no es que uno se para aquí adelante y dice, bueno, porque la iglesia se maneja así y algunos son presbiterianos, otros congregacionalistas, que esa es la manera en que se eligen los pastores. Y son así o son asá. No. El principio de por qué tiene que haber autoridad en una iglesia, y estoy hablando más específicamente para los miembros de la iglesia, porque sé que nos visitan algunas personas, el principio viene justamente del principio de autoridad dado por Dios. Y Dios da autoridad en el gobierno para que lo respetemos, Dios da autoridad en el trabajo para que respetemos a los superiores, Dios da autoridad en la familia para que el hombre tome las decisiones, la mujer acompañe, los hijos respeten y todos formen una unidad familiar que se maneja en armonía. En el cuarto punto, entonces, Dios establece que la iglesia local tenga organización y autoridad para su funcionamiento. Es decir, la iglesia local es la iglesia que funciona acá, esta es una iglesia local, y si hay otra a 15 kilómetros será otra iglesia local, ¿no es cierto? Local es la iglesia, la comunidad que se reúne en un determinado lugar. Y Dios establece justamente que la iglesia local no puede ser ajena al principio de autoridad
que regula todas las actividades de la sociedad. El gobierno, el trabajo, la familia. Dios, como Dios de orden, dice no, la iglesia no puede ser un lugar donde como la pasamos lindo, cada uno hace lo que quiere o cada uno hace lo que le gusta. La iglesia también tiene principios de autoridad. La Biblia dice que la iglesia es una familia, pero no una familia en el sentido estricto de papá, mamá e hijos. Una familia porque dice que todos aquellos que nos hemos entregado a Jesucristo, que somos de Dios, tenemos entonces esa condición de ser llamados hermanos entre nosotros. La Biblia dice que en la iglesia es un ámbito también donde se trabaja, pero no la podemos regular por las relaciones de trabajo. Entonces, la iglesia tiene justamente condiciones y tiene las reglas que están estipuladas para su funcionamiento. Y entonces uno dice, bueno, somos una hermosa familia, sí, pero la iglesia somos una familia al estilo de que somos hermanos, pero no podemos aplicar el modelo de familia para la iglesia porque no es así. La iglesia es un lugar donde trabajamos. ¿Recuerdan lo que dice 1 Corintios 15:58? Dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La Biblia dice que nosotros, en el ámbito de la iglesia, realizamos un trabajo. Entonces no es que vengo a hacer lo que me gusta, es decir, si no sería vacaciones. Un trabajo es venir y hacer la tarea, aunque uno esté enfermo, aunque tenga problemas, aunque uno tenga otras situaciones. El trabajo es la constancia y la responsabilidad de hacer las tareas en el tiempo y en las circunstancias que me toque. Entonces, no podemos, si bien trabajamos cuando venimos a la iglesia en distintos aspectos, no podemos regular la vida de la iglesia por las reglas del trabajo. No podemos regular la vida de la iglesia por las reglas de la familia. Entonces, hay justamente un modelo particular para la vida de la iglesia. Y solamente vamos a mencionar, y después pasamos al origen de los conflictos y al final, vamos a mencionar 1 Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Allí se habla de gobierno. Tengo todo el párrafo de 1 Timoteo, donde allí se explica mucho sobre el tema del gobierno de la iglesia, pero vamos a leer nada más 1 Timoteo 3:4, que dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hay otra versión muy linda que dice que se haga, aquellas personas que tienen autoridad sobre la iglesia, dice que se hagan respetar en su casa para poder así cuidar de la iglesia de Dios. Dice en Tito, capítulo 1, versículo 7, es un texto muy importante cuando hablamos acerca de la autoridad en la iglesia, que es el cuarto punto que estamos viendo. Y dice, allí después vamos a ver qué significa la palabra obispo, pero es alguien que está a cargo de la iglesia o pastor, podemos decir. Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Llegamos hasta ahí. ¿Se dan cuenta que hemos dicho entonces que Dios tiene el derecho de creación, delega ese derecho al hombre y que el hombre es puesto como mayordomo? Y que en las distintas esferas, en estas 4 esferas que estamos viendo o áreas, hay un principio de autoridad. Gobierno, familia, trabajo, iglesia. Y hemos dicho que el hombre es puesto como mayordomo de toda la creación. ¿Y saben qué? Ahí está la palabra de nuevo. Dice, como administrador de Dios. La Biblia entonces nos dice que la iglesia debe tener personas en autoridad que sean administradores de las cosas de Dios.
Y eso es fundamental para la vida y para el correcto funcionamiento de una iglesia, porque si no vienen los problemas, que haya personas que entiendan que son administradores de las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que administran? Bueno, administran justamente lo que es la recepción de las personas a la iglesia, administran la incorporación a la iglesia a través del bautismo, administran aquellos servicios que son otorgados a cada uno, administran el correcto orden y corrección de aquellas cosas que andan mal. Entonces, la Biblia nos dice que en la iglesia hace falta siempre que haya por lo menos una persona que esté en autoridad con la función de administrar. Entonces, administra aquellas cosas y aquellos temas que hacen al buen funcionamiento de la iglesia. Un programa de estudios, la orientación de la iglesia, las oportunidades de servicio, la incorporación, el poder examinar a las personas que quieren ser parte de la iglesia, el poder habilitar a personas para que hagamos lo que hicimos la reunión pasada, que es participar de los símbolos en la reunión. Y de esa forma se cumple esa función de administración. Entonces, nosotros tenemos un concepto, se desconoce mucho, una de las doctrinas más desconocidas, que todas las personas que asisten a una iglesia creen que saben que es la doctrina de la iglesia, es la doctrina más desconocida y más mal entendida e ignorada de todas. Porque muchas personas creemos que venimos a la iglesia a pasarla bien, a que nos palmeen, a que se preocupen por nuestros problemas y bueno, y estén con nosotros. Y me parece excelente porque es acorde a la palabra de Dios. Y si alguien ha venido por primera vez, va a sentir el afecto y va a sentir que alguien le pregunta su nombre y va a sentir que alguien le pregunta sobre su vida, cuando para el resto de las personas quizás somos indiferentes. Se siente el afecto y el amor, pero a veces se confunde y pensamos que la iglesia, que es un organismo viviente, no tiene organización. Y la iglesia tiene una organización. Tiene una organización que está dada, por supuesto, mucho más extensamente en la Biblia. Y hasta acá llegamos entonces con estos 4 puntos. Ahora cuando uno dice, bueno, qué lindo sería la vida, ¿no es cierto? Un gobierno justo, una familia hermosa donde la mujer es compañera y amorosa con el marido se desvive y se sacrifica por la mujer, los hijos son obedientes, un trabajo donde me traten bien, donde realmente me valoren las capacidades, me premien económicamente. Qué lindo sería si todo esto, que es el principio de autoridad delegada por Dios, funcionaría perfectamente. Una iglesia donde todo sería un mismo sentir, un mismo pensar, todos de acuerdo en todo. Bueno, la Biblia nos dice que hay un problema para que todo esto funcione. Y el problema es que venimos a este mundo con un corazón genéticamente desobediente. La Biblia dice que es genético el tema de la desobediencia. Hay algo que es una herejía, cuando estudiamos la historia de todas las herejías en la iglesia desde el inicio, hay una de las herejías que dice que el ser humano tiene libre albedrío. En realidad el único albedrío que tenemos, libre albedrío es libre elección. La única elección libre que tenemos es para hacer lo malo, ya que no hay en nosotros un poder, sino el poder de Dios cuando recibimos a Cristo, para hacer justamente lo que agrada a Dios. Y esto que es tan, como decía el apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y si lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y esta inclinación que le sale a todos, ustedes ven los niños, ¿quién le enseña la mala palabra a los niños? La aprenden sola. ¿Qué le enseñamos a los niños? A los niños les enseñamos todas las cosas que son buenas, porque las cosas que son malas ya las aprenden solas. Y la Biblia dice que este mal es algo que viene con nosotros, no que nacemos personas perversas, sino con una inclinación a ser
rebeldes, desobedientes. El mal ya viene con nosotros cuando nacemos. Vamos a leer nada más que 3 textos. Y dice la Biblia que la rebeldía al principio de autoridad ordenado por Dios es porque genéticamente venimos al mundo con una inclinación al rechazo de la autoridad y a la desobediencia. Hay una inclinación nuestra a la desobediencia. Vamos a leer Efesios 2:2, ya vamos terminando. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, habla de caminos en los cuales estaban extraviados aquellos que vivían en otro tiempo en los vicios. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, es decir, lo que te indica la sociedad, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Noten esta palabra, 3 veces vamos a leer hijos de desobediencia. Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira sobre los hijos de desobediencia. Ahí está, a veces voy más rápido que lo que... Bueno, Briana también anda muy rápido. Colosenses 3:6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que yo tengo mamá, papá, y aparte tengo una segunda mamá, que se llama desobediencia. Y dice que en mí y en vos, aunque no te conozco, hay una inclinación a desobedecer esto que es tan bonito y que es tan hermoso y que es el plan de Dios, que haya un principio de autoridad en 4 esferas: gobierno, iglesia, trabajo y familia. Y es entonces que la Biblia nos revela que la única manera de cambiar nuestra actitud, de poder dejar de combatir en nuestro interior y hacia los semejantes, es realmente un encuentro personal con Cristo y un encuentro personal con Dios. Hemos conocido personas que han sido totalmente rebeldes al orden establecido, combativos. Hemos escuchado, imagínense, tantos años de vida cristiana, tantos años, tantos testimonios lindos. Una vez una hermana en la iglesia en Calle Las Heras me dice, si yo no me entregaba al Señor, iba a cometer un asesinato por el odio que tenía a una persona que le estaba haciendo la vida imposible. Otra persona me dice, yo entré a la iglesia con el pelo por la cintura, lleno de aros, lleno de piercings, y acá me ves ahora. No es el que cambió solamente su aspecto externo. Su rebeldía, su deseo de destrucción de todo lo que sea autoridad, era lo que llenaba su corazón. ¿Y cuántas veces quizá alguien acá que dice, bueno, pero yo no puedo tolerar o no puedo soportar tal cosa y es más fuerte que yo? El odio o el rencor que siento contra esa persona es más fuerte que yo. Las mujeres que tienen su problema para sujetarse, ¿con cuántas personas hemos hablado, hermanas de la iglesia, y dicen, yo no me puedo sujetar a mi marido? No me puedo sujetar. Bueno, hace falta un cambio en el corazón. Hay personas que dicen, bueno, yo no puedo aceptar que alguien me maltrate en el trabajo. Yo no puedo aceptar que alguien me diga algo en la iglesia, porque yo a la iglesia voy para escuchar y para estar con los chicos de la iglesia, o con los jóvenes de la iglesia, o con los viejos de la iglesia, pero no voy a la iglesia para que alguien me diga lo que tengo que hacer. Y es el problema que todavía no hemos asumido, que nuestro corazón es rebelde y tiene que ser transformado y cambiado por Dios. Y que cada día que nos levantamos frente a esa naciente rebelión, tiene que haber una actitud de doblegarnos delante de Dios. Porque alguien puede decir, bueno, así que hago una oración o me entrego a Cristo y todo cambia. Bueno, en primer lugar, sí, cambia la posición, ¿no es cierto? Cuando uno se entrega a Cristo,
Dice la Biblia que Dios nos da el Espíritu Santo para iluminarnos y para hacernos entender las cosas espirituales, y aparte que Dios nos pone ya en la calidad de hijos suyos para ir al cielo por siempre. Es un cambio maravilloso ese momento, pero cada día debemos aprender a sujetarnos y a luchar, como dice allí Santiago, dice, ¿dónde vienen los conflictos entre ustedes? Dice, de las pasiones internas que luchan dentro de ustedes. Y ese es el origen de los conflictos en todos los sectores. Es decir, la rebeldía frente a la autoridad legal, la rebeldía frente a la autoridad en el trabajo, la rebeldía frente a la autoridad en la familia, donde los hijos no quieren obedecer a los padres o le contestan cualquier cosa o los amenazan. Hay padres que tienen miedo de sus hijos porque los amenazan. Dicen, mira, si vos me mandás a hacer esto, yo me voy y no me ves más. Bueno, ¿cómo se cambia todo eso? Evidentemente que el ser humano ha probado durante 5.000 años métodos y formas. Y todo eso no se cambia hasta que Dios gobierne el corazón. ¿Sabe por qué? El apóstol Pablo le escribe, hace una carta que se llama Filipenses, y le escribe a los filipenses acerca de varios temas. Entre ellos, en el capítulo 4 hay un conflicto entre dos personas. Y allí en el capítulo 4, dice en el versículo 9, dice, el Dios de paz. Y en Romanos 15 y Romanos 16, el apóstol Pablo dice, el Dios de paz. Cuando Dios pone paz en nuestro corazón, dejamos de altercar con los demás, dejamos de rebelarnos frente al principio de autoridad. No dice la Biblia que no nos rebelemos frente a las cosas malas, sino al principio de autoridad. El problema es que el ser humano no quiere ser gobernado por nadie. Ese es el principio de autoridad. Y si alguien es miembro de una iglesia y no quiere ser gobernado por la persona que está o las personas que están a cargo de la iglesia, ahí tenemos un problema porque no se reconoce el principio de autoridad. Ahora viene la pregunta. Por eso digo que es un tema que se desconoce. Estábamos en una reunión con personas de muchos años de iglesia. Entonces, cuando yo mencionaba este principio de autoridad, me dicen, no, porque si el pastor no es así, si no trabaja, si no da el ejemplo, si es así o si es asá, yo no tengo que obedecer. No me dice nunca en la Biblia eso. No me dice nunca en la Biblia que yo me tengo que tomar de algo para entonces desobedecer. Porque entonces todo se subvierte, todo se cambia, todo se transforma en un caos. Porque voy a encontrar una excusa para no obedecer al gobierno y no cumplir con mis obligaciones. Voy a encontrar una excusa para no seguir el orden familiar y entonces digo, bueno, la Biblia me dice marido de una sola mujer, me voy a buscar otra porque la que tengo no me ama. Voy a buscar una excusa entonces para ser desleal en mi trabajo. Y si puedo beneficiarme de mi empleador por medios ilícitos, lo voy a hacer. Voy a buscar una excusa entonces para no obedecer a las autoridades constituidas en la iglesia. ¿Por qué? Porque o porque el otro, o porque tal cosa, o porque a lo mejor tal otra. La Biblia nunca me dice que yo tengo una excusa de dónde tomarme para desobedecer el principio de autoridad. En todo caso, y estamos en un lugar donde se puede hablar, se puede conversar. Pero a la gente, y he hablado con personas de otras iglesias, les molesta mucho cuando yo siempre digo, la palabra final la tiene el pastor. Personas de años que me dicen, no, bueno, que esto, que... Es Biblia. Y estoy hablando para los miembros de la iglesia. Esto es Biblia. Y cuando hay algo que llega al punto extremo, de que la doctrina que se enseña no es la adecuada, como sé que hay personas que han venido a este lugar buscando una buena doctrina, quizá en otro lado dicen, mira, estaba todo muy bien, yo me sujetaba a las autoridades, pero resulta que lo que me enseñaban no tenía nada que ver con lo que yo leía en la Biblia. Y están buscando una iglesia bíblica. Bueno, esto es una iglesia bíblica. Entonces, el tema es no generar conflictos internos, sino dentro de las organizaciones que hay en la sociedad, sino tener una conducta que muestre que hay paz en nuestro corazón y que estamos dispuestos a aceptar la autoridad
aunque nos duela, aunque no nos guste la situación, aunque lo que nos están diciendo no nos agrada, y pedirle a Dios, en primer lugar, que nos cambie y nos dé la capacidad de aceptar, y en segundo lugar, una salida, porque tampoco podemos estar en situaciones donde las cosas no son de acuerdo a lo que entendemos. Terminamos entonces de esta manera. Mis queridos amigos, hermanos, solamente en el poder de Dios podremos respetar el principio de autoridad. Hay un himno muy lindo que no se canta aquí, pero es un himno de marcha que dice: ¿quieres ser libre del vicio y del mal? Virtud hay en él. ¿Quieres por él la victoria ganar? Virtud hay en él. ¿Hay poder? Hay poder en Jesús y en la sangre que vertió. Quizá tu familia es un caos, es un desorden. No sé cómo has venido aquí, pero la Biblia establece un principio de autoridad que hay que restablecer. Quizá en tu trabajo la relación con tus superiores, con tus compañeros no está bien, pero la Biblia dice que debemos ser amables. Y eso nos excede porque muchas veces reaccionamos violentamente. Necesitamos ser sujetados por Dios. La Biblia dice que nosotros debemos ser parte de un cuerpo que es la iglesia una vez que recibimos a Cristo, que somos de Dios, y de que debemos funcionar en armonía como funciona un cuerpo. Yo estoy hablando, mi mano se está moviendo de acuerdo a mis palabras. Todo eso se logra cuando nos quebrantamos delante de Dios. Por eso hay diversidad de situaciones con las que han venido ustedes en esta mañana. Pero la solución no está en destruir el orden establecido en el gobierno. La solución no está en prender fuego el lugar donde trabajo. La solución no está en dejar todo aquello que conocí como familia y entonces generar un caos y un dolor tremendo. Y la solución no está, como algunos creen, en plantear una lucha interna, porque yo lo he escuchado y lamentablemente lo he sufrido dentro de una iglesia. La solución está en Dios. Cuando Dios pone paz en tu corazón y en mi corazón, las cosas cambian. Cuando Dios pone esperanza y cuando Dios pone y abre caminos en la soledad y ríos en el desierto, como dice Isaías, las cosas cambian. Dios puede cambiar todas las cosas, pero el camino no es la rebeldía, el camino no es la violencia, el camino no es la confrontación, el camino no es la queja permanente y el deseo entonces de destrucción de las cosas que conocemos. El camino es entregarnos a Dios y dejar que Él obre en nuestro corazón. Bueno, que Dios les bendiga. Amén.